Dios me habló, Dios se te me reveló. Ahí dice, cuidado, ¿quién fue que te habló? Cuidado si no fue Dios. Pero cuando tú sabes, tú eres persistente. Ay, Dios mío. Cuando tú sabes que Dios que te está hablando, cuando tú sabes que tú escuchaste a Dios, cuando tú sabes que Él te está llamando, Él no lo hará simplemente una sola voz, una sola vez, sino que Él seguirá insistiendo hasta que tú escuches, hasta que tú logres saber que Dios que te está llamando. Yo vine a hablarle a alguien y vine a decirle, desde hace tiempo Dios te está llamando, desde hace tiempo Dios está gimiendo. Tú no estás simplemente para estar sentado en una silla ahí. Tú estás preparado, tú tienes un llamado. Dios te cogió desde el principio de la creación. Él lo escogió desde el principio de la creación. Aleluya. Antes de que naciese, ya Él no hubiera escogido, Él no hubiera dado nombre. Escuche, y algo que me gusta de Dios, que si seguimos leyendo, podemos ver que Dios escogió a este hombre. Dios comienza a usarlo, Dios comienza a darle palabra. ¿Por qué? Porque cuando Dios te llama, Él no simplemente te hace el llamado. Por eso que cuando tenemos el llamado de Dios, cuando tenemos autoridad de Dios, tenemos que tener cuidado con lo que decretamos. Porque es que cuando recibimos el llamado, ahí mismo conseguimos poder. Ay, Dios mío. Cuando tenemos el llamado, se nos da autoridad. Ay, Dios mío. Se nos da poder. O sea, se nos decreta autoridad en el mundo espiritual. Por eso la Biblia dice en el libro de Lucas, capítulo 1, versículo 9, y dice que reunió a los 72 y le dio poder y autoridad sobre los demonios para atar y reprender y echar fuera demonios, para que los enfermos fueran sanados, para que los paralíticos caminaran. O sea, inmediatamente Dios te llama, Dios te da poder. O sea, que no andamos solos, andamos con lo sobrenatural de Dios en la tierra. El llamado de Dios no es algo común, no es cualquier cosa, es algo muy estricto que Dios le da a alguien que sabe que puede cumplir lo que Él le decreta. Es alguien que sabe. Ay, Dios mío. Siento la presencia de Dios. El llamado de Dios en un hombre o una mujer de Dios no es cualquier cosa. Por eso este hombre Dios lo escogió, porque ya había sido consagrado para Él y estaba en el templo de Dios. O sea, oigan, en el lugar santísimo, conocido como el lugar de los santos, donde estaba el arca de la alianza, allí se encontraba Samuel. Era un lugar que no podía entrar cualquier persona. Alguien con pecado entraba ahí e inmediatamente moría, porque era un lugar que estaba consagrado a Dios. Era un lugar que no todo el mundo podía pasar. Podemos ver que los hijos de Aarón entraron a aquel lugar y dice que el fuego de Dios los consumió. O sea, ese lugar no podía pasar a cualquier lugar. Y tú lees el libro de los Hechos, tú te das cuenta que también dice Pablo y se escribe, y lo que escribe que aquel lugar solamente podían pasar los santos, o sea, el sumo sacerdote. Y dice que entraba con una, se dio decretación de que entrara con una soga amarrada y con una campanita tocando, por si moría, porque no sabía cuando ese hombre entraba ahí, no se sabía si salía con vida, porque si había cometido cualquier error, inmediatamente Dios lo consumía, porque ese lugar estaba consagrado para Dios y solamente podían entrar personas santificadas a Dios. Y escucha, y aquí se encontraba Samuel, un niño escogido en el lugar santísimo, y allí Dios se le revela y lo escoge y lo hace profeta de la nación de Israel. Y algo que me impacta de Dios, que Dios le dice que su palabra, la palabra que Dios le daba, no caía por tierra. O sea, la palabra que Dios le decía y la palabra que Dios decretaba se cumplían, para que supieran y sabieran que Samuel era profeta
lo puede escribir con tinta de oro, porque así se cumplirá. Él dice: yo no soy hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirme. Y para Dios no existe limitación. Para Dios no existe nada imposible, porque lo imposible Él lo hace posible. Aleluya. Las cosas que nosotros en nuestra humanidad, en nuestro concepto, nosotros lo vemos imposible, Dios lo está viendo posible, porque la Biblia dice que en su pensamiento va más allá que nuestro pensamiento, y su camino va más alto que nuestro camino. O sea, lo que nosotros estamos viendo como pequeño, Dios lo está viendo como grande. Lo que nosotros vemos como imposible, Dios lo está haciendo posible en el mundo espiritual. Y ahí es que se conecta lo sobrenatural de Dios, que podemos ver y decimos: ¿cómo fue que sucedió? Tranquilo, que fue Dios que lo hizo. Nadie más lo podía hacer. Tú sabes que si no era Él que lo hacía, no se podía suceder eso. Y por eso tú te cruzas y preguntas, dice: ¿qué fue lo que pasó? Es que fue Dios que se te reveló. Santo eres Jesús. Aleluya. Oiga, cuando nosotros tenemos llamado, lo primero es que hay obstáculos. Oiga, usted lo puede ver y usted puede ver que en el mundo de la antigüedad de aquellos hombres, los demonios no se manifestaban así como lo podemos ver ahora. O sea, en el cuerpo de la persona así visible. Y tú dices: wow, esa persona tiene el mismo diablo metido adentro. No se podía percibir así. Pero desde el mundo de la antigüedad se viene peleando con demonios. O sea, y cuando alguien tenía un llamado, había guerra. ¿Y cómo el diablo hacía guerra cuando alguien tenía un llamado? ¿Por qué? Porque si yo te estoy predicando del libro de Samuel ahora, si Samuel no hubiera nacido, yo no te hubiera estado hablando de él ahora. O sea, todo eso tenía que suceder para aumentar nuestra fe ahora. O sea, si no sucedía eso, yo no te puedo decir que aquella mujer tuvo guerra en su vientre, que Satanás provocó guerra para que Samuel no naciera, que aquella mujer estaba estéril. Y podemos ver que todas las personas que tenían llamado, lo primero era que había guerra en el vientre de la madre. Podemos ver que Isaac, su madre era estéril, no podía dar a luz, y Dios hace que su vientre sea fructífero. Samuel, también su madre también era estéril, no podía dar a luz, y Dios hace que su vientre sea fructífero. O sea, cuando hay guerra, cuando tú ves que las cosas están peor, ahí es que Dios activa, ahí es que Dios dice: le voy a demostrar que lo imposible para mí es posible. Le voy a hacer ver al pueblo de Israel que de un vientre seco, de un vientre estéril, yo voy a hacer que ese vientre sea fructífero, y voy a hacer que un hombre nazca de ese vientre, y voy a ser un hombre de llamado, y voy a ser un profeta, la cual será el primer hombre que ungirá un rey en esta tierra. Dios mío, se me están viendo. Voy a hacer que ese sea el primer hombre que unja los primeros reyes. Ay, Dios mío, es que quizás tú serás el primero que pise la Cámara de Diputados. Es que quizás tú serás el primero que pise el palacio. Ay, Dios mío, se me están viendo. Es que lo que el hombre está viendo imposible, Dios lo está viendo posible. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Aleluya. De lo imposible, Dios hace lo posible con un hombre que tiene llamado. Con alguien que tiene llamado. O sea, si tenemos llamado, y todos los que estamos aquí hemos sido llamados con propósito. Con propósito. Porque hemos sido escogidos desde el vientre de nuestra madre. Desde antes que ella nos hubiera dado a luz. Hemos sido escogidos. Hemos sido llamados con propósito para llevar su mensaje de salvación. Para que el mundo sepa que Dios existe, que Dios es real. Pero alguien que tiene llamado no anda solo, como te decía ahorita. Alguien que tiene llamado carga la autoridad y el poder de Dios. Y en el momento que tienes que ejecutarla, Dios no te dejará solo. Si en un momento tienes que abrir, el mar rojo se va a abrir. Porque
Escrito está. Y aquellos que creen, se le dio poder para atar y reprender y echar fuera demonios. O sea, que todo el que tiene un llamado de parte de Dios tiene autoridad por encima de las potestades de las tinieblas. Tiene autoridad, por eso que a veces, gloria a Dios, la enfermedad, la crisis no nos puede detener. Porque es que en el momento del proceso, en el momento donde creemos que todo se lo está viendo arriba, entonces se activa el llamado de Dios en nuestra vida. Y decimos, diablo, detente, porque he sido llamado. Yo tengo autoridad sobre los vientos, sobre todas las potestades. Se me dio autoridad. Y es el momento donde tú tienes que ejercer el llamado que Dios te dio. ¡Aleluya! Mi alma adora a Dios. Pero también hay algo que quizás tú piensas que cuando alguien es llamado no tiene a tener batalla, no tiene tentaciones, no cae. Quizás tú piensas eso y no es así. Todos los hombres de Dios que tuvieron llamado tuvieron momentos de crisis en su vida. Espíritu Santo, wow, el abrazo y amacanda de Dios. Espíritu Santo, todo en un momento su fe menguó, o en muchas ocasiones desobedecieron a Dios. O sea, porque tengamos el llamado de Dios, no es que eso nos hace inquebrantable. O sea, el llamado nos da poder, el llamado nos hace tener firmeza cuando Dios decreta una palabra en nuestra vida. Pero hay momentos que nuestra carne, nuestras debilidades, pelean constante. Por eso David, siendo ungido, pecó 2 veces. Ay, Amanda. Por eso David, siendo llamado por Dios, pecó con Betsabé. Por eso David, siendo llamado por Dios, censó al pueblo sin la autorización de Dios. Y era un hombre llamado, escogido por Dios. Fue un hombre que fue ungido por el primer hombre que se reveló como profeta en Israel. Escuche. Pero ¿qué hace a que el llamado de David sea un llamado que prevaleciera hasta ahora? Y que todavía hablemos de él, y que todavía prediquemos de él, y que haga desmarcar un legado en la tierra. No fuera que David no fallara, sino que David reconocía sus errores cuando fallaba. Y por eso el llamado de David permanecía. Por eso Natán, cuando David falló con Betsabé, Natán dijo, él es el rey aquí en Israel. Aunque yo sea el profeta, aunque yo sea el hombre de Dios, aunque yo sea el ungido, él fue el escogido por Dios. Él fue el que David, él fue el que Samuel ungió. Y solamente Dios puede decretar, ay Dios mío, si lo quitará o no. Escuchen. Natán, un hombre de Dios, cuando el pueblo quiso golpear, él dijo, solamente Dios puede quitarlo a él de ahí. Y no fue que la espada de Dios no vino contra él, porque la espada de Dios vino contra él. Y dice que la espada de Dios permaneció en su casa hasta hoy. Oiga, Absalón mata a su hermano Enoc. Enoc viola a su hermana. O sea que la espada de Dios estaba sobre su casa por el pecado que él comete, pero Dios tampoco nunca se apartó de él. Escuchen. O sea que nuestros errores traen consigo que Dios ponga justos juicios sobre nosotros, pero esto no significa que Dios se aparte de nosotros, porque si reconocemos, Dios es tan poderoso y tan misericordioso que nos llama justos y nos dice que tenemos un corazón conforme al de Él. Escuchen, David censando al pueblo, Dios sigue llamando con un corazón conforme al de Dios, y tener el corazón conforme al de Dios es hacer su voluntad. Oiga, Espíritu Santo,
Prepárate. Porque Dios va a comenzar a activar lo que Dios depositó en tu vida, lo que Dios dijo. Habla de lo que va consigo con el llamado. Y es que cuando te hablaba de poder, esto consiste en lo sobrenatural. O sea, cuando Dios escoge un hombre, Él hace como Él quiere en su vida. Por eso el evangélico tiene que decirle loco. Porque es que yo puedo estar aquí y de repente comienzo a decir Samacanda, Robrosheka Kaya. ¿Por qué? Porque que cuando el Espíritu sintoniza mi espíritu, Él hace como Él quiera. ¿Por qué? Porque yo cargo el peso y el poder de Dios sobre mi vida. Por eso Pablo decía, yo hablo más lengua que los corintios. Porque cuando el Espíritu Santo de Dios sacudía a Pablo, él sabía que no estaba en su humanidad. Me voy más de ahí. Escuche, para aquellas personas que le quieren poner límite al Espíritu Santo, y que cuando el Espíritu Santo sacude a alguien o se mueve o patalea, dice, la hermana está como encarnada, se está moviendo mucho. Escuche, Dios le dice a Isaías, ándame desnudo por 3 años. O sea, si Dios te dice a ti ahora, ándame desnudo por 3 años, tú no, ay, sayeta. Oiga, que su espiritualidad, su sobrenaturalidad no se limita con la de nosotros, porque algo que es impuro Dios lo puede santificar. Escuche, ay, lo estoy perdiendo. Me voy a Osea. Un profeta de Dios no podía tocar a una mujer impura. Dios le dice a Osea, ve allí y búscate una prostituta, cásate con ella y ten hijos con ella. Ay, God. O sea, lo que el hombre está viendo como pecado, Dios le está diciendo, lo estoy santificando ahora. A su ande cae. Lo que el hombre está viendo en su humanidad, lo está viendo como pecado. Dios le está diciendo, lo santifico, cásate, ten hijo con ella. Para el pueblo de Israel eso era un oprobio. Por eso le dijeron a Jesús, ¿cómo tú dejas que esa prostituta te toque? Oiga, o sea, era un pecado en Israel que un hombre santo, un profeta, tocara a una prostituta. Y no tanto así. Oiga, luego la mujer vuelve y se va. Y Dios le dice, o sea, ve, búscala de nuevo. Ay, aman de rebros. Búscala de nuevo. Le dice, y así como ella te dejó, así como ella se fue, así yo vuelvo y lo busco a ustedes día tras día. O sea, Dios nos está dando a entender que el pecado más grande, lo que los hombres ven como aprobio entre la humanidad, lo que la gente está viendo como lo último, Dios puede decir, de ese hago un profeta, de ese hago un hombre de Dios. Y ese es el amor que Dios nos muestra en este mensaje de Osea. O sea, que aunque la gente esté viendo al otro como escoria, Dios lo está viendo como profeta. O sea, que nosotros como hombres de Dios, cuando vemos un mendigo, un vagabundo, una prostituta, alguien descarriado, no podemos juzgar, sino declarar como hombre de Dios y como mujer de Dios que ese será un profeta, un adorador. Ay, Dios mío. O sea, por eso te decía ahorita que un hombre de Dios y una mujer de Dios tiene que tener cuidado con lo que decreta. Se me fue. ¿Por qué? Porque la palabra que tú das se activa en el mundo espiritual. Por eso él dijo, y lo que hacemos aquí en la tierra será atado allá en los cielos, y lo que desatemos en el cielo será desatado aquí en la tierra. O sea, que inmediatamente Dios nos llama, nos da poder en la tierra y también en los cielos. Eso es lo que carga un hombre de Dios. Eso es lo que carga, poder. Nosotros tenemos poder, unción de Dios, y el poder de Dios no es limitado. Aleluya. Por eso quizás el problema que tú estás viendo grande, lo que tú estás viendo que no se puede resolver, Dios le está diciendo, ¿dónde
Hello. ¿Dónde está tu llamado? Yo no te llamé. Y inmediatamente Él nos llama, Él nos da poder, autoridades sobre cualquier cosa en la tierra, sobre cualquier cosa en los cielos. Escucha. Cuando Dios es revelado, hay que estar atento a la voz de Dios para cuando Dios se revela. Hello. Aleluya. Cuando Dios hablaba a los hombres de Dios, Dios quedaba en silencios por un poco tiempo. Y cuando pensaban aquello, que Dios no se le iba a manifestar o se le iba a revelar, ahí escuchaban la voz audible de Dios. O sea, a veces estamos orando y estamos desesperados para que Dios nos hable. Y hay veces que hay que quedarse tranquilo con Dios, para que la voz de Dios se conecte a nosotros, a nuestro espíritu, y pueda hablar a nuestro interior. Y a veces por eso no sabemos hablar con Dios, porque a veces nos desesperamos en las circunstancias. Cuando estamos atravesando cualquier periodo o situación difícil, nos aceleramos y decimos que Dios no me está hablando, pero que no estamos siendo atentos a la voz de Dios. Y por eso Elí no pudo interpretar que era Dios que le estaba hablando a Samuel, porque Elí en muchas ocasiones no estuvo atento a la voz audible de Dios. Dios te bendiga. Ponte de pie, Señor. Hay que estar atento a la voz audible de Dios. Dice que escaseaba que Dios hablara. O sea, porque el pueblo se queda desenfrenado y no estaba atento a Dios. Y a veces eso nos pasa, que no estamos atentos a su voz. A veces eso nos pasa, que no estamos atentos a su llamado. Y yo vengo a activarte y a provocar en ti el despertar del llamado de Dios. Yo vengo a despertar el llamado de Dios en tu vida. Quizás tú dices, ¿cuánto será mi tiempo? ¿Cuánto Dios me va a levantar como hombre o como mujer de Dios? Quizás tú dices, ¿cuándo será que yo voy a comenzar a profetizar? Tal vez tú dices, ¿cuándo será que Dios va a activar la profecía en mí? Tal vez tú dices, ¿cuándo será que las puertas se van a abrir? Quizás tú dices, ¿cuándo será mi primera invitación? Quizás tú dices, ¿cuándo será mi primer escenario? Y Dios quiere que tú estés atento a su voz, porque quizás tú estás pensando que tú eres profeta y Dios te está diciendo evangelista y tú no estás escuchando. ¡Ahoy, Señor! ¡Aleluya! Dios cae. Siento su poder. Hay que estar atento a su voz. Cierra tus ojos un minuto y levanta tu mano al cielo ahí. Quiero orar, Espíritu Santo. Espíritu Santo. Antes se bendiga la presencia de Dios. El Señor quiere escuchar tu voz. Espíritu